Muy bien, vamos a empezar con el primer video de la sección de avanzado respecto a los patrones de cambio de tendencia y vamos a hablar de un patrón que es muy común en el mercado que se llama doble techo y doble suelo. De hecho, vamos a abarcar esos dos, tanto el doble techo como el doble suelo. ¿Ok? Es un patrón de mercado que obviamente nos indica que se espera un cambio de tendencia, es decir, si teníamos una tendencia identificada, por ejemplo, a la baja, al ver nosotros este patrón, podemos prevenir que si se da el cumplimiento de este cambio de tendencia, obviamente podemos empezar a meter operaciones de compra, ¿no? De venir una tendencia bajista, iniciar una tendencia alcista, y esto es bien importante identificarlo porque nos permite agarrar movimientos desde el inicio de una tendencia. Entonces, podemos agarrar muy buenos movimientos, muy buenos pips cuando identificamos cuando hay un cambio de tendencia. Y algo que es importante antes de operar estos patrones, no solamente es identificarlos, sino saber cómo reaccionar. O sea, un patrón no solamente debe de formar cierta figura, sino que debe de cumplir ciertas confirmaciones para nosotros poder entrar realmente en una operación, ya sea de compra o de venta. Así que vamos a iniciar. Quiero enseñarles un ejemplo de este patrón, cómo se comporta, y hay una pequeña variación. Hay tanto doble techo o doble suelo, como también hay triple techo o triple suelo. Es una pequeña variación. A veces pueden ser dos pisos o tres pisos, o dos techos y tres techos. Recuerden que a techo nos referimos con resistencias y los suelos son los soportes. Les voy a dibujarles el ejemplo primero del doble techo. Esa línea vertical que ustedes ven en pantalla va a simular una zona de resistencia, ¿ok? Y vamos a tomar el ejemplo con una tendencia alcista. Supongamos que aquí viene una tendencia alcista. Acuérdense que nuestro primer impulso alcista, tenemos nuestra corrección o retroceso. Luego viene un siguiente impulso. Tenemos nuevamente un retroceso. Y el mercado sigue subiendo. Llega un punto en el mercado en el que el precio, digamos que a este nivel de resistencia, una vez que lo respeta, el mercado vuelve a testear nuevamente esa resistencia y no se rompe. Acuérdense que una de las confirmaciones, para nosotros saber si un nivel de soporte o resistencia se respetó, debemos de confirmarlo con las velas. Es decir, que si vemos que un nivel es roto por una vela, pues quiere decir que ya no se respetó y va probablemente a testear el siguiente nivel. Pero si vemos que, por ejemplo, si estamos analizando en gráfico, no sé, de una hora, y vemos que en una hora por lo menos unas dos o tres velas de esa temporalidad no rompen ese nivel y cierran ya sea por debajo o por encima de un soporte de resistencia, es una indicación de que ese nivel se está respetando. Entonces, en el caso del patrón de doble techo, al testear esa resistencia, genera como si fuera una M, ¿ok? Y una vez que vemos eso, como les comenté al principio, no solamente es identificar el patrón, sino esperar una confirmación de entrada. Y ahorita les voy a explicar cuál es esa confirmación. Aquí está el patrón de doble techo. De hecho, lo voy a marcar con una zona de color naranja. Esta es la zona en donde el mercado tocó en dos ocasiones la resistencia, por eso se llama doble techo, ¿ok? Vemos cómo respeta por una ocasión, nuevamente lo vuelve a testear y el mercado forma como si fuera una M. Es como, ahí se ve, ¿no? Como si formara el mercado una M. La confirmación de entrada de este patrón van a ser dos. Primero, vamos a identificar que nuestra línea de tendencia previa, o sea, en este ejemplo veníamos de una tendencia alcista, que esa tendencia se rompa. Ahorita voy a poner este elipse que voy a poner aquí. Ahí podemos ver cómo la línea de tendencia fue rota por el precio. Se rompe esa línea de tendencia y además, cuando identificamos un patrón de doble techo, debemos de marcar lo que se le conoce como línea de cuello. La línea de cuello es el último nivel donde agarró el soporte. Es como que la base de la M. No sé si me explique, fíjense bien. Esta sería nuestra línea de cuello. El último punto donde el mercado hizo su soporte. Esta línea de cuello nos va a servir como referencia porque la confirmación de este patrón para poder entrar en una operación es que una vez que rompe la línea de tendencia, así como aquí, el mercado hace este movimiento, rompe la línea de tendencia y además rompe la línea de cuello, nuestra confirmación de entrada es esperar el primer retroceso del mercado o el primer pullback
para poder iniciar con nuestra operación de compra, que es exactamente, de hecho este movimiento lo voy a poner de otro color para que identifiquen cuál es. El mercado debe hacer esto después de este patrón, rompe la línea de tendencia, hace un primer retroceso y ese retroceso es el que nosotros debemos estar al pendiente para poder operar lo que vendría siendo una venta. El movimiento que nosotros esperaríamos sería este. Este es el punto que nosotros buscamos como opción de venta. Y esa es nuestra confirmación, ¿ok? Así que cuando se encuentren con ese tipo de patrones de mercado, nosotros debemos ser pacientes, ¿eh? Debemos ser pacientes y debemos de, como les dije al principio de la sección, nosotros no adivinamos a dónde va el mercado, sino aprendemos a reaccionar ante sus movimientos. En el caso de este patrón, nosotros no vamos a meter ninguna operación hasta que el patrón se haya confirmado por completo, es decir, que rompa la línea de cuello y este retroceso. Obviamente, para el retroceso, por ejemplo, también podemos ocupar algunos otros conceptos como lo es la zona de reversión. Normalmente cuando se da una zona de reversión, que es aquí, miren, por ejemplo, el último soporte se convierte en resistencia, eso también es una confirmación más de que se está cumpliendo. Y es muy común que pase esto, ¿eh? Cuando se rompe la línea de cuello, el precio normalmente siempre tiende a regresar a ese mismo nivel y se convierte en el inverso, que en este caso de ser soporte se convierte en resistencia, y esta sería nuestra entrada de compra. Meteríamos una posición corta o de venta. Y ahí el stop loss lo van a determinar en base a sus estrategias de riesgo, cómo ustedes decidan arriesgar y manejar su capital. Y los puntos tentativos de take profit en el caso de estos patrones, normalmente el precio siempre tiende a buscarlas. Cuando se rompe una zona de soporte o resistencia a una línea de tendencia, el precio siempre busca las zonas más cercanas o más próximas. En el caso de este ejemplo, miren, la zona más próxima después de que se rompe el precio, yo identificaría esta de aquí, esta zona e incluso esta última. ¿Por qué esas zonas? Si me voy al pasado de la gráfica, puedo ver cómo este fue el último punto donde el mercado tenía un soporte. Entonces el mercado puede llegar a ese soporte, puede llegar a respetarlo, o incluso si lo siguiera rompiendo, pues nuestro objetivo sería la siguiente zona de soportes, que sería esta de aquí. Y una siguiente zona, en caso de que ese movimiento sea fuerte, pues sería buscar el siguiente nivel de soporte, ¿okay? Es así como se mueve el precio normalmente en base a zonas. Entonces, esta es la estructura de este patrón. Ahora vámonos a la gráfica, a un ejemplo real del mercado de cómo es que se ve un patrón de doble techo. Y bueno, antes de mostrarles el ejemplo gráfico, voy a aprovechar para enseñarles el mismo patrón, pero a la inversa. Es decir, este es nuestro doble techo, vamos a ver un doble suelo. Voy a tomar estos mismos niveles que me sirvan como referencia. Digamos que el doble suelo obviamente es un patrón de cambio de tendencia hacia el alza. Después de venir de una tendencia alcista, aquí tenemos los movimientos del mercado. Tenemos una tendencia bajista, impulsos y retrocesos. Y el patrón de doble suelo es que una zona de dos soportes se va a romper. Aquí está nuestra confirmación, que es el pullback. Uno se lo va a poner de otro color. Voy a marcar aquí mi línea de tendencia. Vean cómo el mercado aquí se mueve en esta línea de tendencia. Voy a marcar la zona identificada como doble suelo, que sería esta de aquí. Aquí está el doble suelo y bueno, nuestra confirmación después de ver este patrón es, recordemos, que rompa la línea de tendencia previa y en la línea que tenemos identificada como línea de cuello, esperar a que haga el primer retroceso para empezar a meter compras. Y ahí tenemos identificadas nuestras zonas probables a las que el precio puede llegar. ¿Okay? Entonces, ahí está
Igual marcamos nuestra posible zona de reversión. Si se diera una zona de reversión es muy poderoso entrar en una operación ahí. Ahí está mi zona de reversión. Y el movimiento que querríamos operar nosotros es esta compra, después de identificar ese cambio de tendencia. Esta sería una operación en largo o compra. Y como les dije, para establecer nuestros objetivos de stop loss y take profit, en el caso del stop loss va a ser en función de su operativa y su gestión de riesgo. Y pues las zonas probables a donde pueda llegar el precio son los siguientes puntos de soporte y resistencia. Ahorita en el ejemplo real en la gráfica les voy a explicar un poquito mejor cómo identificar estas zonas. Pero ahí están estos patrones, ¿ok? Ahí tenemos el doble techo y el doble suelo. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, simplemente al revés. La variación que les comentaba de esta formación es el triple suelo o triple techo. O sea, la única diferencia es vamos a agregar un pico más en lugar de hacer de tocar en 2 ocasiones, va a tocar en 3. Ahorita voy a recorrer un poquito esto. El triple, por ejemplo, el triple techo nada más sería la variación de que toque en 3 ocasiones. Tenemos ahí 2, es una tercera y ahí está nuestra venta. Ahí tenemos 1, 2 y en 3 ocasiones. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si va a tocar 2 o 3 veces? Realmente no nos importa saber si va a tocar 2 o 3 veces, lo que nos importa en este tipo de formaciones es identificar la línea de cuello para que en caso de que se cumpla, o sea, a nosotros no nos importa si se hace un doble o un triple techo. Lo que nos interesa es la confirmación de entrada, que rompa nuestra línea de cuello y el primer retroceso que haga el mercado, ahí entramos en venta en el caso del triple, del doble o triple techo. En el caso del doble o triple piso, exactamente lo mismo, nomás puede tocar en 2 o 3 ocasiones. Lo que nos importa es la confirmación de entrada, que es la línea de cuello y el retroceso. Ahí está, miren, esto sería si fuera triple suelo. 1, 2 y en 3 ocasiones. ¿Sale? Ahora sí, vámonos a la parte real en la gráfica. De hecho, en esta divisa en la que me encuentro ahorita, que es el euro contra el dólar de Nueva Zelanda, hay el patrón que vi desde que abrí la gráfica es un patrón de triple suelo. Si se dan cuenta, miren, voy a identificar primero que nada el punto más alto de la gráfica y el punto más bajo que fue donde se formó este triple suelo. El euro Nueva Zelanda durante este periodo podemos ver claramente cómo venía de una tendencia bajista, formando tanto altos y bajos más bajos, que es la característica de una tendencia bajista. ¿Okay? Ahí más o menos están nuestros puntos que tocan la línea de tendencia. Y vean cómo podemos identificar. Aquí este nivel, el nivel inferior, es el que nos sirvió como referencia porque el precio toca en una ocasión, 2 ocasiones, luego hace el triple suelo, además de que ya se había roto esta línea de tendencia. Como vemos aquí se rompe, el mercado hace un retroceso, aquí toca por tercera ocasión y comienza un impulso alcista, comienza el cambio de tendencia. Entonces, vamos a identificar la línea de cuello. ¿Cuál sería la línea de cuello? La última resistencia que tuvo el mercado son 2 zonas. Tenemos esta e incluso esta de aquí. Quiero que vean cómo toda esta zona que voy a marcar es la que nos sirve como referencia, como línea de cuello. Esta fue nuestra línea de cuello y lo que hizo el mercado, más bien el precio, ahorita lo voy a representar con una flecha, fue que después de que se dio nuestro triple suelo, rompe el mercado la línea de cuello y al primer retroceso, el movimiento que nosotros queremos operar, como les comenté, sería este de aquí.
Aquí es donde nosotros debimos haber metido una operación de compra. Un stop loss más o menos, yo manejo aproximadamente entre 20 a 30 pips de stop loss. Y bueno, ¿cuáles serían las zonas posibles de puntos de take profit? Si yo me voy un poquito al pasado de la gráfica a ver cuáles fueron los últimos puntos de soporte y resistencia que tocó, voy a identificar después del punto máximo que tuvo el impulso alcista, voy a identificar la siguiente, que sería, miren, esta de aquí, y veo dos más por acá que se ven interesantes. Les voy a poner de color azul, miren, esta zona de aquí, donde ven dos resistencias, fue fuerte, también identifico esta zona de aquí. Esos serían mis puntos objetivos de take profit. Como punto número uno sería la zona, la primera zona de color azul. Y un objetivo número 2 podría ser la siguiente. Y vean cómo el mercado realmente llegó, tocó la primera zona e incluso siguió subiendo hasta la segunda zona de take profit, que fueron 140 pips más o menos de esa compra. ¿Ok? ¿Cuáles fueron nuestras confirmaciones? El patrón, triple suelo, vemos cómo se rompe la línea de cuello, vemos el retroceso. Aquí hay una zona de reversión además. Vean cómo esta resistencia al romperse se vuelve soporte. Tenemos también ahí confirmaciones de velas. Yo les decía que para saber si un nivel de soporte o resistencia se cumplió o no, es que las velas no cierren por debajo o de encima de esos niveles. En este caso, si yo quería que este nivel se respetara como soporte, las velas no tenían que cerrar por debajo. Igual ahí no se deben de confundir. A veces cuando estamos viendo las velas pareciera que están rompiendo mis niveles por las mechas que ustedes ven ahí. Ahí en básicos, ustedes saben la estructura que tiene una vela, eso es cuerpo y las mechas. Los precios de apertura y de cierre y los máximos y mínimos que alcanza cada vela. Esta vela son velas de 1 hora. Entonces vean, como la primera vela que llegó a ese nivel tuvo una mecha que parecía que estuvo rompiendo, sin embargo no cerró por debajo del soporte. Tenemos una vela más, igual, de hecho fueron tres velas que tuvieron tres mechas largas que parecía que estaban rompiendo ese nivel y al final las tres, más bien cuatro, vean como 1, 2, 3, 4 velas cierran exactamente por encima del soporte, lo cual es una confirmación de que ese nivel se estuvo respetando y ahí metíamos nuestra operación de compra. Ok, vamos a ver, voy a ver si encuentro algún otro patrón de doble suelo o doble, bueno, ya vimos el triple suelo, vamos a ver si encontramos un doble techo. Algo que también quiero comentarles es que estos patrones se cumplen en cualquier temporalidad, ¿eh? Pueden buscarlos en distintas temporalidades. Puede ser desde 4 horas, un día, 1 hora, incluso 15 minutos. Nada más recuerden que para operar los patrones es esperar las confirmaciones, no nada más pensar que se está formando un patrón, sino esperar las confirmaciones. A ver, me voy a un gráfico un poco más grande, a ver si encuentro algo por ahí. Este puede servir como un doble techo. Vamos a ver, miren, en esta área del euro Nueva Zelanda, vean como aquí hay una tendencia alcista, formando altos y bajos más altos. Aquí son bajos más altos más altos. Y en este nivel
aquí el precio es donde hace mi doble techo. Tenemos el doble techo, lo voy a poner color naranja. Aquí parece ser un poco confuso identificar la línea de cuello, pero vamos a ver, miren, tenemos dos zonas probables de zona de cuello. Esta última zona de soporte o incluso esta de aquí, que ambas se respetan. La primera confirmación que tenemos fue que se rompe esta línea de tendencia. Aquí tenemos el segundo toque del techo y el mercado comienza a hacer su movimiento bajista. Baja, rompe esa zona de aquí. Aquí podría haber generado confusión en este punto, pero la siguiente confirmación más exacta sería esta zona de aquí. La voy a poner de color blanco. Esta zona que además me sirve como zona de reversión porque en el pasado, vean, fue soporte, perdón, soporte, luego resistencia y de ser resistencia, al ser rota y regresar el precio, la respeta como resistencia nuevamente. Aquí hubiéramos metido nuestra posición corta o de venta, un stop loss entre 25 a 30 pips aproximadamente. Eso igual, recuerden, depende de esa estrategia. Y bueno, las zonas que nosotros, como la primera zona que buscábamos como objetivo sería, miren, me voy al pasado y el primer soporte, el último soporte que identifico sería este de aquí. Voy a ponerlas de color azul. Vean cómo este hubiera sido mi objetivo número 1, que el precio llegue ahí y fuera una caída más o menos como de 140 pips, similar a la anterior. Ese hubiera sido mi objetivo. Y en caso de seguir bajando, pues ya saben, ¿no? Aquí podemos ver también cómo se forma nuevamente una tendencia bajista. Esta zona que pusimos como objetivo número 1 se convirtió después como zona de reversión. Y pues ahí está, miren, son dos ejemplos de lo que viene siendo el doble techo y doble piso, o en dado caso que se fuera triple, dependiendo del número de veces que toque las soportes o resistencias. Ahí está cómo podemos operarlo. Son patrones de cambio de tendencia, son muy comunes y no queda más que practiquen mucho, métanse a la gráfica, váyanse al pasado de las gráficas, identifiquen estos patrones, vean cómo se comporta el mercado para que vean que sí es un patrón bastante común. Y lo más importante de todo es las confirmaciones de entrada. ¿Okay? Eso es lo esencial para poder operar los patrones, que tengan las confirmaciones. Yo creo que con esto terminamos esta sección, bueno, este primer patrón, y vamos a la siguiente para seguir identificando los patrones de cambio de tendencia. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente clase.